Aquí nos piden determinar si la transformación T es lineal o no es lineal. Esa es una transformación T que va de R3 hasta R2. Entonces aquí muestra la transformación. Coge un vector de R3, X, Y, Z, y lo transforma en un vector de dos componentes, o sea, un vector de R2. Mira lo que hace la transformación. La X la colocamos aquí en la primera componente y la segunda componente va a ser la suma de Y más Z. Bueno, ella como tal es una transformación, ¿sí? Porque igual, mira, está cogiendo un vector de R3 y lo transforma en un vector de R2. Es una transformación. Pero lo que no sabemos es si es lineal o no es lineal. Para que sea lineal, debe cumplir dos condiciones. Entonces vamos a mirar la primera condición y bueno, luego miramos la otra condición. Bien, entonces la primera condición, lo que debemos probar es esta igualdad. Básicamente es, cogemos dos vectores, U y V, del espacio vectorial de salida de R3. Ojo de aquí, el de salida que sería este. Y miren, pues es como distribuir la T, ¿no? O sea, es como separar la T para cada uno de los vectores, lograr esto. Entonces, estas demostraciones, por lo general, vamos a iniciar acá en el lado izquierdo. Como es una igualdad en matemáticas, para demostrar igualdades, debes iniciar desde un lado y llegar al otro. Entonces, en nuestro caso, vamos a iniciar de este lado de aquí, del izquierdo, y mediante un proceso lógico, matemático, vamos a llegar al lado derecho. No puedes ir bajando por los dos lados, ¿sí? Entonces, de un lado llegamos al otro. O también se puede iniciar del lado derecho y llegar al izquierdo, pero aquí lo usual es de izquierda a derecha, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Cogemos dos vectores, U y V, este de aquí, bueno, lo voy a llamar. Bueno, estos vectores tienen que ser del espacio vectorial de salida. Recordemos que va de R3 a R2. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Cogemos un vector U, lo llamamos X1, Y1, Z1. Y el vector V, X sub 2, Y sub 2, Z sub 2. Es importante diferenciarlos, ¿sí? En este caso lo he diferenciado con subíndices. Diferenciar, o sea, los vectores aquí están de forma genérica. Ellos como tal, sigamos si cogemos vectores particulares, pueden ser el mismo vector, pero pues también pueden ser diferentes. Entonces, por eso es mejor diferenciarlos. Bueno, bien, entonces iniciamos en el lado izquierdo. Mira, aquí está el lado izquierdo de la igualdad, que sería este de acá. ¿Sí? Y vamos a llegar al lado derecho. La verdad es que esta transformación sí es lineal, entonces las dos condiciones se van a cumplir. Y vamos a llegar al lado derecho. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, esto casi siempre, esto es siempre los mismos pasos. Sí, entonces resulta un poco sencillo ahí. Bueno, lo primero es reemplazar U y V, como los hemos llamado. Mira, se reemplaza U y V, los vectores U y V. Entonces, esto de aquí es igual, aquí está U y aquí está V. ¿Sí? Este es U y este es V. Bueno, eso es lo primero. Luego, estos dos vectores que son de R3 se suman. La suma normal, la suma usual en R3. Entonces aquí se justifica. Suma de vectores en R3. Entonces, ¿cómo se suman vectores en R3? Componente a componente, mira. Y aquí pues nos da un vector, ¿sí? Y aquí pues está la transformación. Bueno, entonces ahora vamos con el siguiente paso. Ahí vamos. Entonces, habíamos quedado aquí en la zona de vectores en R3, nos había dado este vector de aquí. Luego de esto, se aplica la transformación, la regla que nos dieron, la transformación aquí. Entonces, se aplica la transformación T. Recordemos que la transformación nos decía, voy a escribirla aquí también, como a un ladito por aquí. Recordemos que esa transformación decía que,
cogía x, z y lo transformaba de esta forma. Entonces, x quedaba aquí. Entonces, aquí ahora, ¿qué hace el papel de x? Es toda esa. Entonces, por eso acá queda acá x. ¿Sí? Y la segunda componente es de este vector de acá sería y más z. Entonces, ahora y va a ser este de aquí y z va a ser toda esa. Por eso aquí queda y más z. Bueno. Eso es, entonces aquí se aplicó la transformación y ese vector de R3 se ha transformado en un vector de R2, mira, con dos componentes. Estas son dos componentes ahí. Bueno, ahora, ¿qué se hace? Empezamos a organizar estos componentes de aquí. El paso que se hace es propiedad conmutativa y asociativa en el conjunto de los números reales. Resulta que cada uno de estos numeritos de aquí, estas letras a la larga van a ser números y resulta que son reales, porque pues están dentro de un vector de R2 y las componentes de un vector de R2 son números reales. Entonces los agrupamos de manera apropiada, o sea, de manera conveniente, o sea, como queremos que quede. ¿Cómo se agrupa? Entonces, se reagrupa. Primero, bueno, se quitan esos paréntesis, se hace conmutativa, o asociativa de una vez, se podría hacer. Por ejemplo, aquí y1, y sub 1 con z sub 1, mira, se asocia. Y sub 2 con z sub 2. De manera apropiada se asocian. Y eso nos va a permitir separar en dos vectores. Suma de vectores en R2, pero como devolviendo se hace esta suma. Entonces ahora se abren estos dos, este vector se abre en dos, de dos vectores, mira. X sub 1, Y sub 1, Z sub 1, más X sub 2, Y sub 2, Z sub 2. De tal forma que, mira, si nosotros volviéramos a sumar estos dos vectores que estoy señalando, pues nos tiene que darle el de acá. Entonces es una suma en R2. Podemos ir de un lado al otro. Sumarlos o separarlos. Bueno. Y ya estando aquí, entonces volvemos y aplicamos la transformación, pero regresándonos, o sea, devolviéndonos. Entonces, este vector, pues es este de aquí, ya con su transformación aquí con la t, ¿sí? Mira, x1 y la segunda componente, la segunda es y1 más z1, que si nos devolvemos en la transformación es esta. O sea, expliquémoslo un poquito mejor aquí. O sea, si nosotros tenemos, vamos a ver si alcanza aquí. Si tuvieras este vector así, si le aplicamos la transformación, queda así, x sub 1, y sub 1 más z sub 1. Entonces, ahora no estamos yendo, o sea, no estamos yendo de izquierda a derecha, sino que estamos yendo de derecha a izquierda. ¿Sí? Estamos aquí y nos estamos regresando a meter nuevamente la transformación. ¿Sí? Y eso se puede hacer porque esto es una igualdad, o sea, podemos ir de un lado al otro. Entonces tenemos esto, metemos la transformación, lo mismo con este otro vector. Ingresamos la transformación. Bueno, eso es lo que se hace ahí. Y pues este U, simplemente se reemplaza V, este es U y este es V. Y ya, mira, hemos probado esta igualdad. La T como que se separa aquí, es como una especie distributiva, la verdad. O sea, formalmente no es una distributiva, yo lo explico así, como si fuera una distributiva, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, se cumple la condición 1. Muy bien, ahí vamos. Vamos con la condición 2, también se va a cumplir porque, como te decía, esta sí es una transformación lineal, es decir, haciendo los pasos. Vamos con la condición 2. La condición 2 es probar esta igualdad. Es también aquí, mira, este alfa, esta es la letra griega alfa. A veces se utiliza la alfa o lambda también, lambda. Bueno, entonces, esta letra, sacarla, mira, sacarla acá, sacarla de la transformación.
lograra demostrar eso. Y quedaría el vector v aquí, pues quedaría la transformación. Entonces, vamos a probar esta igualdad porque, pues, como te decía, sí se va a cumplir. Aquí necesitamos un alfa escalar. A veces hay libros que lo nombran con la letra lambda. Lambda. Lambda, sí. Sí, lambda. Alfa escalar, bueno. Yo como esto más que todo lo tomo del libro de Grossman, entonces aquí tomo lambda. Ve, alfa escalar. Bueno, y necesitamos un solo vector, v. Lo voy a llamar v, x, y, z, que pertenece al espacio vectorial de salida. Recuerda, el de salida es R3 y el de llegada es R2. Va de R3 a R2. Lo necesitamos coger de acá. Bueno, aquí ya no es necesario colocarle subíndices, x1, y1, z1, no, porque es un solo vector. En el anterior paso sí, porque eran dos vectores, entonces teníamos que diferenciarlos. Bueno, entonces vamos a iniciar aquí, necesitamos estas dos cositas y con esto ya demostramos los pasos en la igualdad. Bueno, te recuerdo que en la descripción del video acá abajo ahí están los enlaces de interés por si necesitas solución de ejercicios, trabajos o clases también, o solucionarios de este libro, bueno, en fin. O también está en el primer comentario, ahí está el enlace de contacto. Bien. Bueno, para todos los temas de matemáticas y físicas, todos los cursos de matemáticas y física. Bien. Bueno, entonces iniciamos aquí, iniciamos en el lado izquierdo de la igualdad y vamos a llegar al lado derecho. Lo primero es esto, como en el anterior paso, se reemplaza el vector v, mira. Entonces, esto es igual a esto. Aquí simplemente se coloca, pues, lo que hemos llamado el vector v. Ponemos aquí. Lo siguiente es hacer la operación escalar por vector en R3. Esa operación es súper sencilla. El escalar multiplica cada componente. Aquí no nos estamos inventando ninguna operación. Son las operaciones usuales. Mira, ingresa el escalar a multiplicar a cada componente. El escalar aquí es, a la larga, el escalar es un número real. Entonces, imagínate el escalar como, como que te digo, como un número cualquiera, ¿sí? Entonces, imagínate, te vas imaginando así como un número el que sea. Bien. En el anterior paso, mira, esto siempre va a ser como los mismos pasos. En el anterior paso era, bueno, reemplazar v y acá era la suma de los vectores en R3. Son casi siempre los mismos pasos. Bueno, estamos aquí. Ahora aplicamos la transformación T, mira. La transformación decía que quedaba la primera componente, o sea, ahora esta va a ser la que hace el papel de X, entonces queda aquí. Y estas de acá son Y y Z, entonces aquí Y y Z, ¿sí? Eso era lo que decía, eso es lo que dice la transformación que hace. Y ya pues desaparece la T, ¿sí? Eso es lo que se hace ahí, se aplica la transformación T. Y acá la idea, recuerda, acá en el escalar es empezar a sacarlo de la transformación. Primero vamos a sacarlo de este vector. Entonces trabajamos en la parte de acá abajo. Acá podemos hacer propiedad distributiva en los reales. Tanto alfa, y y z son números reales. Podemos factorizar el alfa, mira, lo sacamos como factor común y lo expresamos así, y más z. Esto es una propiedad distributiva porque si tú quisieras regresar, por ejemplo, si quisieras regresar a la parte de arriba, entonces haces distributiva. Alfa por y más alfa por z. ¿Sí? Entonces, es eso. ¿Sí? Propiedad distributiva en los reales. Ahí vamos. Bueno, entonces habíamos quedado aquí, propiedad distributiva en los reales, habíamos hecho esto aquí y ahora ya podemos sacar el escalar. La operación que nos permite hacer eso es escalar por vector en R2. Ojo, en R2 porque estamos aquí ya
Estamos en lo que pasa en el espacio vectorial de llegada. Entonces, aquí ya lo podemos sacar, el alfa. ¿Sí? Es una operación en R2. Si lo quisiéramos ingresar, el escalar, pues quedaría así, como acá. Entonces podemos ir de un lado para el otro. Estamos aquí y aquí, este vectorcito de aquí, de R2, ya podemos aplicarle la transformación T y ya quedaría esa forma. ¿Sí? Es como lo que te explicaba en la condición 1. Voy a escribirla aquí. Cuando aplicas la transformación de esta transformación, queda así. Esa es la transformación que nos han planteado en el ejercicio. Pero entonces tú de aquí puedes ir del lado izquierdo al derecho, porque esto es una igualdad. Y eso es lo primero que se hace. Pero ya después debemos regresarnos. Debemos regresar del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, al lado derecho. Del lado derecho al lado izquierdo, perdón, del lado derecho al lado izquierdo. Porque es una igualdad, entonces tú tienes que jugar en esos dos sentidos, de un lado al otro, dependiendo de en qué paso vayas. Aquí nos estamos regresando, estamos en R2 y lo ingresamos a la transformación, ¿sí? No es que siempre, porque es que aquí yo he notado que muchos estudiantes solo piensan que se puede ir de este lado izquierdo al derecho. Como que hay una frenada ahí. Entonces cuando uno dice, no, mira, ahora te regresas, ahí es como que no cuadra. Pero sí se puede, porque esto es totalmente una igualdad. Una igualdad, tú puedes ir de un lado al otro. Bueno, entonces ya ingresamos la transformación. Aquí simplemente es ya reemplazar v, que era este vector sub v. Ya mira, hemos probado la igualdad que queríamos probar. Que decía pues que sí daba, porque sí es una lineal. Bueno, entonces se cumple la condición 2, entonces por lo tanto, pues se cumplen las dos condiciones para que sea transformación lineal. Por lo tanto, T es una transformación lineal. ¿Ok? Muy bien, eso era lo que te quería compartir. Espero haberme hecho entender. Te agradezco mucho por las interacciones, el me gusta, los comentarios, la suscripción, todo eso de verdad me ayuda bastante. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias y hasta pronto.